Bueno, vamos a estudiar a continuación la elipse. Como todas las cónicas, surge de la intersección de un plano con una superficie cónica circular. Entonces, el plano, que vendría a ser así, ¿no es cierto?, corta a una de las ramas de la superficie cónica circular, y de tal manera que la elipse surge cuando el plano forma un ángulo beta, es decir, esta recta pertenece al plano, entonces forma el plano con el eje un ángulo beta que es mayor que el ángulo de abertura del cono. Es decir, esta sería la condición. Este es el ángulo que forma el plano con el eje y este es el ángulo que forma una generatriz o la generatriz con el eje. Entonces el ángulo que forma el plano con el eje es mayor que el de abertura del cono. Acá en un corte lo vemos mejor, ¿no es cierto? Esta es la superficie cónica circular, este sería el plano, este es el ángulo beta que forma el plano con el eje de la superficie cónica, y para compararlo, alfa es el ángulo de abertura del cono. Entonces beta es mayor que alfa. Toca una sola rama y entonces surge la elipse, es decir, lo que tienen en común, ¿no es cierto?, son esos puntos. En el centro de esta superficie cónica, recordemos que es este hueco, ¿no es cierto? Esto es una cáscara. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando el plano pasa por el vértice de la superficie cónica circular? Sería este caso, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, en ese caso, lo único que tienen en común en el plano con la superficie cónica es un punto. Entonces, la elipse, al igual que la circunferencia, degenera en un punto. Recordemos entonces eso, y que la parábola degeneraba en una recta. Bien, entonces vamos a ver cuál es la condición que cumplen los puntos del plano para pertenecer a una elipse. Es decir, vamos a dar la definición. Podemos decir que la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos del mismo plano es constante y es mayor que la distancia entre esos puntos fijos, que se llaman focos. Es decir, los puntos fijos a los cuales nos referimos se llaman focos. Entonces vamos a ver una gráfica de cómo nosotros vemos a la elipse en el plano. Sería esto. Eso sería la elipse. Los puntos fijos serían este y este, focos. Es decir, este punto sería el centro donde fijamos el origen de los ejes de referencia. El centro en este caso coincide con el origen de los ejes coordenados cartesianos. Entonces, lo que dice la definición es que un punto cualquiera, por ejemplo SP, pertenece a la elipse cuando la suma de su distancia a este y a este punto es constante. Es decir, PF más PF' es igual a un valor constante.
si yo considero este punto, entonces PF' más PF es igual a la misma constante, ¿eh? Y así, si el punto está ubicado acá, ¿no es cierto? PF más PF' es igual a esa misma constante. Antes de ver el valor de esa constante, vamos a ver los elementos de una elipse. Vamos a considerar algunos, los que vamos a utilizar. Entonces, vamos a llamar con la letra C mayúscula al centro, que en este caso coincide con el origen de los ejes de referencia. Entonces, C es el centro. F y F' son los focos. Este y este punto se llaman focos. Ahora, la distancia F', esta distancia, se llama distancia focal. También tenemos que considerar a esta distancia CF, que es igual a CF'. A esas distancias se llaman semidistancia focal. Semidistancia focal, y la vamos a designar con una letra C minúscula. Después tenemos los puntos A y A', que se llaman vértices de la elipse. Y después que la distancia A', es decir, esta distancia, se llama diámetro mayor. También vamos a decir que CA, que es igual a CA', se llama semidistancia mayor. Y la designamos con una letra A minúscula. Quiere decir que esto es A, que esto es C. Bien, después vamos a considerar la distancia B'. Eso sería lo que se llama diámetro menor. Y podemos decir que CB, que es igual a CB', y que la designamos con una letra B minúscula, se llama semidiámetro menor cada una de ellas. Después tenemos otros elementos que sería, por ejemplo, D de prima. Esto es un diámetro cualquiera. Una cuerda que pase por el centro es un diámetro, qué sé yo. Esto es un diámetro. Esto es otro diámetro. Después, la distancia la distancia E' es una cuerda cualquiera, es decir, un segmento que una dos puntos de la elipse se llama cuerda. Una cuerda que pase por el foco, esta se llama cuerda focal. Y después tenemos que PF y PF' se llaman radiovectores. Bueno, hasta ahí serían los elementos más importantes. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es determinar el valor de esa constante que nos habla la definición. Porque habíamos dicho que una elipse era el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos era igual a una constante y mayor que la distancia entre esos puntos fijos. Entonces vamos a ver cuál es la constante. ¿Cuánto vale la constante? Entonces, nosotros vimos que estos dos puntos A y A' son los vértices. Los vértices de la elipse son puntos que pertenecen a ella, por lo tanto cumplen con la condición, ¿no es cierto?, que dice su definición.
por ejemplo, si considero el vértice A tiene como coordenadas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle coordenadas al vértice A. Si el centro coincide con el origen de coordenadas, y habíamos dicho que CA lo llamábamos con la letra A minúscula, las coordenadas del vértice es A0, porque está sobre el eje de abscisas. Bien, entonces esas eran las coordenadas del vértice. Las coordenadas de los focos, nosotros dijimos que la distancia desde el centro al foco la llamábamos semidistancia focal y la designábamos con una letra C minúscula. Entonces, las coordenadas de este foco son C0 y las del otro foco son, si esta distancia es C pero está en el semieje negativo de las X, es menos C0. Este vértice tiene como coordenadas menos A0. Bien, entonces decíamos, el punto A pertenece a la elipse, entonces cumple con lo que dice la definición, que FA más F'A, es decir, que esta distancia, la suma de su distancia a dos puntos fijos, era igual a una constante. Entonces, FA más F'A, y vamos a ver a qué es igual. FA, ¿no es cierto?, sería el módulo del vector FA. Entonces, el vector FA sería extremo menos origen, entonces tengo A menos C, la primera componente, y la segunda es 0. Entonces el vector FA tiene estas componentes. A menos C es la primera y la segunda es 0. Y después F'A sería extremo menos origen, ¿no? Formamos así los vectores, sería A menos C, entonces me quedaría A más C, 0 la segunda componente. Entonces ahí los dos vectores. Ahora yo estoy trabajando con distancia, entonces son los módulos de esos vectores. El módulo del vector FA es A menos C, porque sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces lo único que me queda después es A menos C solito. Después el módulo de A más C, 0, es decir, del vector F'A, es el módulo sería la raíz cuadrada del cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Entonces lo que me queda es A más C. Entonces, ahora tengo todos los elementos para aplicar, ¿no es cierto?, reemplazar acá el módulo de FA más el módulo de F'A es igual a A menos C más A más C. Entonces, si yo saco paréntesis, me queda A menos C más A más C. Se cancelan esos dos términos y me queda que la constante es 2 veces A. Es decir, si desde acá hasta acá es A, 2 veces A es el diámetro mayor. Entonces, la constante de la cual me habla la definición de la elipse es el diámetro mayor. Entonces, cada punto de la elipse cumple con la condición de que la suma de su distancia a los focos es igual al diámetro mayor. Eso sería la definición en concreto. Bien, eso por un lado, hemos determinado el valor de la constante. Ahora vamos a ver qué relación hay entre A, B y C. Es decir, el semidiámetro mayor, el semidiámetro menor y la semidistancia focal. Entonces hago
lo siguiente, el punto B, que es el extremo, un extremo del diámetro menor, pertenece a la elipse. Entonces cumple con la condición, con la definición, ¿no es cierto? El punto B pertenece a la elipse, entonces BF o FB más F'B es igual a 2 veces A. Eso sería lo que dice la condición, ¿no es cierto? El módulo de FB más el módulo de F'B es igual a el módulo de AA', que es el diámetro mayor. Bien, entonces nosotros vemos lo siguiente, que podemos formar con el punto B y los focos y el centro dos triángulos que son congruentes, es decir, el triángulo BC o BOF' y el BOF, esos dos triángulos, entonces son congruentes. Y entonces si son congruentes, ¿no es cierto? Es decir, tienen la misma superficie y los lados iguales, Entonces, lo que pasa es que están orientados de distinta manera, por eso se dice congruentes. Entonces, este triángulo es igual a entonces quiere decir que esta hipotenusa, ¿no es cierto? Las hipotenusas son iguales, BF es igual a BF', al módulo, ¿no es cierto? Entonces, me queda lo siguiente ahí. Reemplazo acá, esto es igual a esto. Entonces, pongo en el primer miembro, pongo dos veces el módulo de FB es igual a 2 veces A, en vez de poner esto. Escribo así, 2 veces el módulo de FB es igual a 2 veces A. Este 2, ¿no es cierto?, se simplifica con ese otro, entonces me queda que FB, el módulo de FB, es igual al valor de A, es decir, el semidiámetro mayor. Entonces, fíjense, esto es A. Esto es A. Es la misma distancia que esta. Lo que pasa es que esta es una elipse mal dibujada, ¿no es cierto? Pero esta distancia es la misma que esta. Entonces, en ese triángulo tengo la hipotenusa es A, este lado es B y este lado es C. ¿Ven? Se da eso en esos triángulos. Este triángulo me da la relación que hay entre el semidiámetro mayor, semidiámetro menor y la semidistancia focal. Entonces, si A es la hipotenusa, B y C los catetos, la relación que se da es que A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos estos elementos, vamos a hallar la ecuación canónica. La ecuación canónica es aquella en la que el centro coincide con el origen de los ejes de referencia. Entonces, tengo acá dibujada una elipse, el origen coincide con el centro, entonces acá tengo un vértice, el otro, el diámetro menor que coincide con el eje de ordenadas, el diámetro mayor que coincide con el eje de abscisas. ¿Qué más? Tengo sobre el eje de abscisas los focos, con sus respectivas coordenadas. El centro tiene coordenadas 0, 0, el foco C, 0, un vértice es A, 0. Este punto B tiene como coordenadas 0, B,
porque este valor es B, el semidiámetro menor es B. B' tiene como coordenada 0 menos B, y A' menos A0, y F' menos C0. Entonces, lo que dice la definición de la elipse es que Fp, el módulo de Fp más el módulo de F'P es igual al módulo de A'. Entonces, Fp tiene estas componentes, las formamos con las coordenadas de su origen y extremo, y F'P tiene estas componentes, es decir, Fp sería X menos C, la primera componente, y menos 0 la segunda, y F'P sería X menos C, es decir, X más C, y la segunda es Y menos 0. De ahí surgen. Pero yo tengo que trabajar con el módulo, entonces reemplazo cada uno de estos términos por el módulo de los vectores. Entonces me queda así, que el módulo de Fp más el módulo de F'P, que es es igual, y en vez de poner A', el módulo de A', pongo 2 veces A. 2 veces A. Entonces, con esto yo parto para hallar la ecuación de la elipse. Voy a cortar y sigo en otro video.